Saber Vivir vamos a hablar sobre el tratamiento que tenemos que considerar para la prevención, si es que se puede prevenir, en la varicela. Y para eso tenemos la presencia del doctor Abel Salinas, presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría. Bienvenido, Abel, ¿cómo estás? Sofía, un placer estar aquí esta mañana, claro que sí. Mucho gusto también, y un tema que nos preocupa y sobre todo se visibiliza más cuando son niños y niñas. ¿Es posible que sea en otra etapa de la vida el padecer de varicela? Sí, desde luego. Aun cuando la varicela, digamos, se define como una enfermedad de la piel exantemática, se llama, de las eruptivas de la infancia, es cierto que puede darle a cualquier persona en cualquier etapa de su vida, inclusive mucho más grandes. Evidentemente es más frecuente en los niños. Y yo quisiera decir, solamente para captar un poco la importancia de la información, no solamente es una enfermedad benigna, de hecho que la mayoría de veces es así, pero sí quiero advertir que puede haber muchas complicaciones, y complicaciones serias que nos pueden llevar a la hospitalización y que nos pueden llevar a la muerte también. Sí, y empecemos por los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la varicela? ¿Cuándo tenemos que estar alertas? Así es, la varicela suele empezar antes de la erupción, 2 o 3 días previos, con un cuadro de fiebre, malestar general. Las mamás dicen, mi niño creo que se va a enfermar de un cuadro respiratorio, la garganta está haciendo fiebrecita, y es verdad, 2 o 3 días suele ocurrir eso, para luego aparecer el primer brote, que son los granitos, algunas pápulas, algunas costritas, algunas erupciones que aparecen en todo el cuerpo. Cara, cuero cabelludo, tronco, brazos, espalda, en realidad se diseminan rápidamente, y estas erupciones duran aproximadamente unos 5 o 6 días, porque puede haber varios brotes durante la misma enfermedad. ¿Y hay causas específicas en la varicela o es una enfermedad que puede darte sin mayor posibilidad de prevención? En líneas generales es ocasionado por un virus. Es cierto que tiene preferencia por algunas estaciones del año, por ejemplo en la primavera y al inicio del verano. Estamos en plena época donde hay muchísimos casos de varicela. Y sí es cierto, sí se puede prevenir. Existen vacunas para prevenir la varicela. Hablando de los síntomas, ¿cuándo es que en específico hay que ponernos más alertas incluso con el tema de la varicela? Que si bien es cierto, como señalas, es benigna, pero puede complicarse a lo largo del tiempo. Así es, yo creo que hay que estar atentos de los signos de alarma. El niño que durante la erupción presenta fiebre persistente, dolor de cabeza, vómitos, malestar general, o las lesiones comienzan a cambiar de coloración, se ponen violáceas, hay que tener muchísimo cuidado porque podría estar complicada. Dentro de las complicaciones son las infecciones locales, infecciones de la piel bacterianas sobreagregadas, que a veces se extienden por diferentes partes del cuerpo, que pueden hacer inclusive que el niño pierda grandes cantidades de piel, de tejido celular subcutáneo, a veces hasta el músculo. Inclusive puede causar infección generalizada, neumonía, y lamentablemente también puede causar encefalitis, inflamación del encéfalo, y por qué no decirlo, lamentablemente la muerte. Sí, justamente recientemente hemos tenido un caso, ¿no?, de un padre que ha denunciado la no atención a su niño o a su niña. En realidad no recuerdo bien si era niño o niña, pero el tema es que debido a la no atención, lamentablemente tuvo que contar con la ausencia ahora de su hijo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera también responder desde el sistema de salud para que esto no pueda darse, ¿no? Es cierto, es lamentable. Fue una niña de 4 años, lo que ha ocurrido en Lima. Sí. Pero en verdad ya hay 12 casos previos que han ocurrido en otras zonas solamente en estos últimos meses. Este caso llama mucho la atención porque además es en Lima, y la niña acude al Hospital del Niño de Breña, donde aparentemente no tenemos la información, no estoy autorizado definitivamente para hablar de eso, pero evidentemente los servicios de salud ya sabemos que están saturados, las salas de aislamiento que se requieren no siempre están disponibles, hay salas cerradas en varios hospitales precisamente por varicela, porque se contagia muy rápidamente. Claro. Y esa niña fue llevada a otro hospital, me parece que al Rebagliati, donde lamentablemente fallece pocas horas después por la gravedad de la enfermedad. Aquí hay 2 cosas importantes. La ley de emergencia dice que ante un estado de gravedad los niños tienen que
cualquier persona, pero en este caso los niños, tienen que atenderse donde haya una cama disponible. Así es. No importa que sea el hospital público, el seguro social, que estés o no estés en salud, es decir. Hasta un privado. Lo que pasa es que, Sofía, acuérdate que a principios del año pasado, a mediados del año pasado, hubo algunas denuncias sobre ciertos negociados. Así es. Y por lo tanto, el Ministerio dejó de apoyar este tipo de medidas y creo que hay que retomarlas. Sí, hay que ver bien el sistema de referencia y de contrarreferencia. Y tenemos una llamada telefónica de María Ayala de San Martín de Porres. María, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿cuál es tu consulta? Sí, señorita, quería saber, tengo mi niña de 17 años que aún todavía no le da la varicela. Ok. A ver, vamos a ver si es que tiene que darle, ¿no?, la varicela necesariamente. Bueno, gracias. Gracias, María, por la llamada. En realidad, la vacuna se coloca a partir del año de edad y puede colocarse en cualquier momento de la vida si no ha tenido varicela. De hecho, que si por alguna razón tuvo una varicela leve que no fue diagnosticada, se puede colocar la vacuna y no hay efectos adversos, sino protección. Okay. Quiero decirles que la vacuna ha demostrado ser protectora, es segura. ¿Ya? El problema, Sofía, es que solamente está en el mercado privado. Los papás, los niños cuyos papás tienen posibilidades económicas de comprarla... ¿El sistema público no te brinda la vacuna? Todavía no. Eso es un tema, es una necesidad urgente que se incluya dentro del calendario nacional. Y en ese sentido, por ejemplo, María nos decía que su hija todavía no había tenido la varicela. ¿Todos tenemos que padecer varicela en caso de no haber sido vacunados o no es necesariamente así? No necesariamente, o podemos tener una varicela leve o podemos tenerla en otra etapa de la vida que también puede afectar mucho más. Cuando a una persona mayor le da varicela, verdaderamente lo lleva a la cama y se complica muchas veces. En consecuencia, es mejor vacunarse para evitar la enfermedad. Además, quien ha tenido varicela, es posible que tenga una enfermedad más grande que es producida por un primo hermano que es el herpes zóster y que también es un tema bastante... ¿Cómo es? Que son lesiones que, por ejemplo, aparecen, muchas personas recordarán, por ejemplo, en los nervios intercostales, al costado del tórax, se ponen muy rojos, hay vesiculitas, duele muchísimo y dura muchas semanas. El paciente después no puede moverse por el dolor. Ese es un caso de herpes zóster que ocurre en quienes han tenido varicela fundamentalmente. El que ha estado vacunado no tiene ese riesgo. ¿Y cuál es el tratamiento, no? En distintos casos, ¿no? Sabemos que hay momentos en los cuales quizás se puedan manejar y otros en que sí hay que recurrir a un tratamiento quizás más agresivo. Pero antes de la respuesta vamos a escuchar la llamada de Karen Martínez desde Los Olivos. Karen, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, señorita. ¿Qué tal? Sí, cuéntame, ¿cuál es tu consulta? Sí, bueno, mi consulta es que mi hija tiene ahorita 9 años y yo ya la vacuné las 3 dosis. Entonces quisiera saber, todavía no le da la varicela, entonces quisiera saber si es que le va a dar siempre la varicela por más que ya la vacuné las 3 dosis o es que le va a dar leve o que no. Ok, a ver. Debe haber alguna confusión en la pregunta de Karen porque la vacuna de varicela, en realidad, la verdad no son 3 dosis. En el Perú es suficiente una sola dosis por ahora. Probablemente más adelante, cuando haya muchos niños vacunados, se requiera un refuerzo. Entonces yo le recomendaría a Karen que verificara bien en su cartilla de vacunas. ¿Qué vacuna es? Exacto, muchas mamás se confunden. Tienen la vacuna de sarampión, rubiola y paperas y piensan que es la de varicela. Y son vacunas diferentes. Porque si ya se le colocó la vacuna, no debería haber riesgo de que... Así es. ¿No? En todo caso, quien está vacunado contra varicela, si hace la enfermedad, hace una enfermedad muy leve, que inclusive puede pasar desapercibida. En consecuencia, yo creo que vale la pena vacunarse. ¿Cuál es el tratamiento recomendable? Claro. Primero, evidentemente, es la prevención. Así es. Eso, no hay nada mejor que prevenir. Lo segundo, si ya tiene la varicela, hay que estar atentos de los signos de alarma. Evitar complicaciones, lavado de manos permanente, aislar al niño, cortado de uñas para que no se esté rascando tanto y no se lesione.
y manos limpias. Si hay fiebre o malestar general, dolor de cabeza o vómitos, acudir inmediatamente al establecimiento de salud porque pudiera ser una complicación. Porque, como señalas, puede haber una afectación interna, ¿no? Muy fuerte, neumonía. Una neumonía, infección sistémica que se llama septicemia. Ya. Y de hecho hay muchos niños que cuando se complican por varicela fallecen por eso. Qué lamentable. Y, por ejemplo, en esta picazón, que es lo que te produce la varicela, habla alguien que ha tenido varicela de niño, ¿cómo podemos hacer para que los niños no... Claro, el médico, el pediatra puede, de acuerdo a la edad, puede prescribirle algún antihistamínico que le disminuye temporalmente el escozor, que se esté rascando. Sin embargo, no hay nada mejor que tener manos limpias, uñas bien cortadas y baño. Hay que bañarlos, no hay que tener temor porque eso también los alivia bastante. Muy bien, tenemos otra llamada telefónica de Miriam Alanía de ATE. ¿Cómo estás, Miriam? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cuál es tu consulta? Mi consulta es, mira, yo tengo una niña de 4 años y tiene varicela. Ya está en una semana de proceso y yo estoy gestando 4 meses, pero a mí ya me dio varicela en mi adolescencia. ¿Cuál sería el riesgo o qué prevenciones tengo que tomar? Ok. Interesante la pregunta de Miriam. Si ella tuvo varicela, ella tiene anticuerpos y no se va a contagiar. Y a pesar de que su hija de 4 años tenga varicela en este momento, y la buena noticia es que su bebé, el que está gestando, está saludable, no se va a contagiar de varicela. No obstante, la niñita de 4 años hay que vigilarla por los signos de alarma y aislarla de otros niños porque pudiera contagiar a otras personas, a otros niños. Y siempre les recuerdo, la varicela puede ser benigna para algunas personas, para un niño, y puede ser muy grave para el hermanito. Ok, y por ejemplo, si en este caso la madre no hubiera tenido varicela, ¿sí habría riesgo? Definitivamente sí. Adquirir la varicela a esa edad, ya persona mayor y gestando, naturalmente significa un riesgo mayor para ella y para su bebé. Okay. Felizmente en este caso Miriam puede estar tranquila, no es ese su caso, ella ya tuvo varicela. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor, la verdad ha sido muy interesante y bueno, creo que es importante hacer un llamado para que el sistema público también tenga la vacuna de la varicela, ¿no? Definitivamente, yo creo que hay evidencia suficiente para tomar la decisión de incorporar la vacuna en el sistema público. Siempre digo, más vale 1 gramo de prevención que 1 tonelada de curación. Muy bien, con esa frase terminamos y haciendo un llamado también a mejorar nuestro sistema de referencia y de contrarreferencia, porque a nadie se le puede negar la atención en los establecimientos de salud, ya sean públicos o privados, pero nadie puede ser negado en su derecho a la salud en nuestro país.